Amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una actualización sobre esta preciosa planta que es un Kalanchoe daigremontiana. También lo llaman espinazo del diablo. Espinazo porque sus hojas tienden a parecerse a la columna vertebral cuando tienen plántulas. Ahí donde ustedes ven esas como puntitas que hay, ahí aparecen plántulas, que serían estas que están aquí. Miren cómo crecieron ya. Ese es por lo de espinazo. Y lo del diablo, pues es como esta es una planta que se reproduce muy fácilmente, es muy resistente, entonces en algunos lugares la tienen como planta diabólica debido a esa forma de reproducirse. Entonces les quería hacer esta actualización porque, vamos a ver, hace más o menos una semana subí 2 videos de esta planta que eran los cuidados y la reproducción. Pero en la reproducción, esta era la planta y yo corté todas las hojas porque estaba dañadas, estaba infestado de hongo, el oidio. Y aprovecho esta oportunidad para saludar a nuestra amiga doña Marisela de el canal del Paraíso de Marisela Tapia, porque ella me preguntó qué fungicida era el que yo utilizaba. Lo que sucede es que yo no compro, o mejor dicho, el vivero que yo visito desde hace muchos años no tienen fungicidas o insecticidas de marca. Este es un fungicida que yo compré hace años y miren el recipiente de color naranja, esta parte, la etiqueta brillaba porque se miraba que era buen papel y era uno de marca. Entonces, los que yo compro en este vivero son químicos caseros. Entonces yo asumo que van a un centro plástico, compran los recipientes, pues son de color blanco, hacen su preparación química casera y eso es lo que venden. Entonces el fungicida que yo tengo aquí es el de ellos, que es casero, y utilicé este recipiente porque me gusta mucho. Entonces no es que yo tenga uno de marca para decirles utilicen eso. Entonces eso es para responderle a nuestra amiga doña Marisela, pues que realmente no es que yo tenga uno de marca y decirle este. De hecho me atrevería a decir que el que venden ellos no lo venden en otros viveros, es exclusivamente de ellos. Ahora, la cuestión es que yo pienso que la mejor manera de prevenir es una supervisión de todas las plantas. Ahora, el problema es que si como son muchas plantas, imagínense estar supervisando todo eso, es mucho trabajo. Pero llega un punto en que conocemos tanto nuestro jardín que ya tenemos identificado la temporada, la plaga y a qué plantas ataca. Entonces nos enfocamos ahí. Yo con este sé que era el oidio y me descuidé. Entonces generalmente empieza por acá. Entonces estas hojas que están infectadas empiezan a subir, a afectar a las de arriba. Y si yo no hubiese quitado estas que están aquí, ya estarían infectadas. Entonces lo que yo tengo que hacer ahorita es estar al tanto y al momento que yo vea un indicio de hongo, trabajarlo. Generalmente lo que hago yo es que cuando yo veo una manchita, agarro un pincel, lo humedezco con el fungicida y lo trabajo en la hoja. Entonces así quito el hongo y tengo que estar constante porque si yo dejo que se propague como pasó anteriormente, pues me va a suceder lo mismo. Se infectan estas, tengo que quitarlas y tengo que esperar a que la planta empiece a generar retoños. Hasta que va a llegar a un punto en que la planta se va a estresar y pues se va a marchitar. Entonces aquí quedaron 4 plántulas, 1, 2, 3, 4. Entonces, en el caso de este, que fue el que hice el trabajo de la poda, pues así está. Y eso es lo que yo les comento, que creo que es la manera de poder prevenir y evitar las plagas. Ahora les voy a mostrar la otra parte que era donde reproduje esta planta.
Así va, si ustedes se acuerdan de las hojas que quité, consideré que esta era la única que no tenía tanto hongo y la coloqué aquí. Entonces por eso les digo que en ciertos lugares esta planta se ve como diabólica por la manera de reproducirse. La hoja no tiene raíces todavía. Sin embargo, ya dio plántulas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 11 plántulas de esta hoja. Entonces, y aparte las que yo quité de las otras hojas que están aquí, van creciendo. Entonces, por eso les digo, la hoja sin raíz y dio plántulas. Entonces, yo dejo esta hoja aquí. Las plántulas caen y de ahí a un poco empiezan a crecer. Por eso les digo que esta planta es hermosa y magnífica en cómo se reproduce. Entonces quería hacerles esta actualización para que vean cómo van los dos casos. Esta que tenía hongo y su reproducción. Así que eso era todo. Muchísimas gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego y un gran saludo para todos.